Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo este camino siempre de reflexión sobre la teología de San Mateo. Qué interesante porque estamos hablando desde el capítulo 4 de San Mateo. Tengan ahí su Biblia, vuelvan a leer, vuelvan a mirar un poco porque aquí nos habla sobre las tentaciones. Y nosotros decíamos que estas tentaciones no es tanto para mirar que el Espíritu le empujó a Jesús hace 2000 años, ay pobrecito, mirá cómo le tentó Jesús, que venció, etcétera, etcétera, sino que recordemos que estamos ya en el año 70, 80 después de Cristo, en que la comunidad en realidad está siendo tentada por ciertos elementos disgregacionales, o sea que les disgregaba a esa comunidad. Muchos que estaban preocupados entonces en ciertos elementos del poder o de la riqueza o, en fin, de todas estas situaciones que hoy también nosotros las seguimos viviendo. Nosotros las hacemos memorial, leyendo esto que es para nosotros una tradición, porque esto se escribe dentro de una tradición, es decir, una transmisión. Pero dice la tradición. La iglesia, la comunidad, el cajal que comunica, que pasa de generación en generación y nos hace reflexionar y nos hace entender cuál es la preocupación de esta comunidad que reflexiona ya en un tercer momento que comienza a escribir y nos deja en estos escritos de la Biblia, del Evangelio, en este caso de San Mateo. Es un judío que está escribiendo, judeo-cristiano se entiende, ¿verdad? Pero que es un judío en el sentido que viene del judaísmo, que entiende muy bien la Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Antiguo Testamento para nosotros, y reflexiona desde ahí y nos pone por escrito. Son las tentaciones que estaba viviendo la comunidad, que también nosotros hoy la vivimos. Aquí están los famosos 3P que decíamos, ¿verdad? El poder, el placer y la plata. Poder, placer y plata. Bueno, estas tentaciones no son del tiempo de Jesús simplemente, ¿verdad? O del tiempo de la comunidad en que se escribe, el año 70-80, sino que esto se hace memorial y se hace hoy presente también en nuestra realidad de todos los días. Nosotros en los cursos anteriores les invito a que vayan a Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento siempre a mirar un poco todo lo que ya fuimos reflexionando sobre este capítulo 4 del Evangelio de San Mateo.
Vamos a seguir un poco más. Nosotros al buscar dar una respuesta profunda, fíjense lo que decía en el capítulo 4, versículo 8, vamos a comenzar. El diablo, dice, lo llevó luego a una montaña muy alta. Recuerden la montaña, el lugar de Dios, el diablo que le lleva. Es decir, que nosotros también podemos estar siendo tentados en este sentido. Somos llevados a la montaña, el lugar de la transfiguración, el lugar del encuentro con Dios. Entonces nosotros pensamos que a través del poder, nosotros podemos decir, yo estoy trayendo el poder que Dios me ha dado. Recuerden que también el poder siempre ha sido muy unido con la cuestión de Dios, con la cuestión divina, el poder que Dios te da. El poder, y cierto, el poder nos da Dios, podemos decir que sí, pero ¿en qué sentido Dios nos da el poder? Atención, el poder en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de organización. Nosotros definimos qué es el poder. El poder es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para organizar las cosas creadas. Upeango y Selah poder. Ustedes pueden volver a releer si quieren el Génesis capítulo 2 versículo 20. Ahí en un momento, vamos a mirar un poco, en un momento Dios le llama a Adán y le dice que él tiene que dar el nombre a todas las cosas creadas. Tiene que poner el nombre, le dice, ¿verdad? En el versículo 20 sobre la creación. Dice así en el versículo 20. Vamos a mirar primero desde el 19. Y el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre. ¿Viste? Dios que los presenta al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Entonces dice, aquí no te dijo nada, pero te dijo todo. Poner el nombre significa entonces tener el poder. Vos tenés el poder. Vos le podés poner el nombre que vos querés ponerle el nombre. A tu hijo, a tu no sé qué. Vos le podés. Dios te da ese poder. Ese es el poder, ¿entendiste? Pero entonces, ¿qué significa? Significa el poder es organizar la naturaleza y organizar. ¿Pero quién los creó? Dios los creó. Dios te da el poder para organizar lo que Dios había creado. Y entonces, desde el 20 dice, el hombre puso el nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Bueno, ahí te abre otro cuño, ¿verdad?, sobre la ayuda adecuada. Pero aquí lo que queríamos nosotros centrarnos es este poder que Dios nos da. Nosotros leímos en el curso anterior, estábamos hablando desde San Juan, que también Jesús dice en el momento en que va a ser la última cena, se levanta de ese lugar donde estaba sentado, se quita el manto, se humilla, se pone a la altura del hombre. Y después dice, se pone una toalla, la que usaba el servidor, el abad, el esclavo. Y Jesús se pone eso. Toma, dice ahí, el agua, una jarra, la palangana y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Ese es el poder de Jesús. Ese es el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí Jesús de nuevo vuelve a hacer hablar y a hacer reflexionar a la comunidad, o mejor dicho, la comunidad que entiende este gesto, que ellos evidentemente lo han sentido y lo han visto desde Jesús. Estos gestos, posiblemente Jesús, estos sí, son hechos que seguramente Jesús o habló o Jesús los realizó. Pero aquí está haciendo una simbología, evidentemente, muy bien escrita, muy bien narrada, muy bien entonces transmitida. Esta es la tradición. Esta es la tradición, queridos hermanos, de la iglesia. Y entonces Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Cuando llega justamente a Pedro, recuerden un poco en ese momento en que se encuentra con Pedro. Pedro, ¿qué le dice? Señor, tú lavarme los pies a mí, eso jamás. Pedro entonces, mirá que está representando Pedro nada más y nada menos que a la jerarquía, ¿verdad?
es decir, a los que estaban al frente de la comunidad y de la iglesia, de esa comunidad que estaba iniciando judeocristiana. Y mirá que le pone a Pedro, en boca de Pedro, le dice, tú, Señor, lavarme a mí. Quiere decir que muchas veces el poder nosotros podemos utilizarlo muy mal, y es abuso de poder, Y eso existe entre nosotros, en cualquier nivel. Y tenemos que ser claros en este sentido. Y la palabra de Dios es demasiado exigente. Nos guste o no nos guste, estamos allí. Y hay que mirar cómo lo utilizamos. Y entonces, no, porque esto, no, porque esto, porque Dios me ha elegido, porque yo, sí, te ha elegido todo lo que quiera. Pero rendirás cuenta ante el Señor de cómo utilizas. Eso es abuso de poder. Pedro entiende muy mal justamente sobre el poder que él entonces está ejerciendo en esa comunidad y en esa iglesia. Porque entonces le reclama a Jesús mismo. O sea que Pedro está entendiendo mal lo que significa el servicio o lo que significa el poder sobre la comunidad. No está sirviendo o no quiere servir a la comunidad. En todo caso, se quiere servir de la comunidad o quiere abusar del poder que Dios le ha conferido para organizar y ordenar la comunidad. Porque si nosotros no utilizamos bien el poder, queridos hermanos, lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Estamos desorganizando y estamos desordenando a la comunidad. Y muchas veces, lastimosamente, esto es lo que pasa en nuestras comunidades. Desordenamos nuestras comunidades justamente por decisiones, ¿verdad?, de abuso de poder. Así de sencillo. Entonces tenemos que estar atentos. Entonces Pedro, ¿qué le dice aquí a Jesús? Tú Señor, no le entiende a Jesús. Tú Señor, me vas a lavar los pies a mí, vos a mí. Pero eso es imposible, porque él entonces está pensando con su cabecita, ¿verdad?, de que él está al frente. Yo soy aquí entonces el number one de esta comunidad. Y yo no entiendo que eso que vos estás queriendo hacer es el verdadero servicio y el verdadero poder. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Oggi, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si celebra la giornata della memoria. Commemoriamo le vittime della Shoah e tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista. Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. Ricordare anche e stare attenti, perché queste cose possono succedere un'altra volta, incominciando le proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo distruggendo un popolo e l'umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta tercera tentación por la que todos pasamos en nuestra familia, en nuestra casa, Yandela Tendotaina. Pero así como dijimos hace rato con San Juan, capítulo 13, en este magnífico, ¿verdad?, representar a un Jesús que se levanta, se pone la vara a los pies. Cuando llega Pedro le dice, tú, Señor, lavarme a mí, jamás. Quiere decir que Pedro estaba equivocado en su forma de actuar. Pedro está equivocado en su forma de actuar. Y entonces
considera que su poder es estar sobre los demás. No, tú lavarme a mí, jamás. Porque yo no le voy a lavar, yo no me voy a poner así de esa forma. Pero Jesús le da una lección y aquí le da una capete muy fuerte a Pedro. Pedro, una cosa te digo, si tú no te dejas lavar los pies, quiere decir que tú no tienes parte conmigo. Tú no tienes nada que ver con el cristianismo. Tú no eres seguidor de Jesucristo. Tú no eres cristiano, le está diciendo. Pedro, Pepe Oñemondi. Algunos de nosotros ni pesa Oñemondi, ni pesa Upeapere, ¿verdad? O sea, Upeapere, seguimos con lo mismo. Seguimos, porque yo tengo el poder, porque yo, etcétera, soy el San Pedro, ¿verdad? El que tiene las llaves. Entonces, queridos hermanos, atención. Entonces estamos dejando todo lo que la comunidad verdaderamente tiene que vivir y lo que la comunidad tiene que hacer. Jesús cuando le dice a Pedro, aquí por lo menos Pedro se da cuenta. Pedro tuvo esa, por lo menos, capacidad de reflexión y esa capacidad de entender. O sea, dijo, sí, me equivoqué. Ya entiendo, Señor, lo que me estás diciendo. Entonces, Señor, si es así, lávame también las manos, lávame también la cabeza, porque ahora estoy entendiendo que había sido, el poder es un servicio, no es una autoridad que se pone por encima, ¿verdad?, de los demás. Y porque si Pedro se da cuenta que está equivocado, ¿qué hace cuando está equivocado? Vuelve atrás. Es mucho mejor, ¿verdad?, darse cuenta de que uno se equivoca. Si yo me equivoco, y me equivoqué, y perdón, y aquí estoy, y humildemente, y reconozco, y me equivoqué. Entonces no hay ningún problema. Pero cuando nosotros insistimos en el error, insistimos, queremos que 2 más 2 sea 5, o queremos que 8 por 8 sea 180, entonces, discúlpame que te diga, pero estamos yendo contra el Evangelio. Y esta es la tentación. Esto es lo que estaba sufriendo la comunidad cristiana, ¿entienden? O sea, la reflexión que nosotros tenemos aquí es una reflexión sobre una realidad de lo que estaba viviendo la comunidad cristiana. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender muy bien. Por eso estamos hablando, mira un poco, estamos hablando, capítulo 4, San Mateo sobre las tentaciones. Y nosotros pensamos y decimos, pobrecito Jesús que empujaba al desierto y había sido ahí el diablo que viene. Aquí en realidad el diablo y las tentaciones la tenemos nosotros. Es esa comunidad que estaba sufriendo, porque ya entonces en la comunidad hay algunos que se han adueñado de las llaves de San Pedro, se han adueñado de las capillas, ¿verdad? La Sheha Ea, la Sheha Posea, la Mandá. Y entonces un voy para la gente, ¿verdad? Es tan triste eso, ¿verdad? Y en tantas comunidades nosotros encontramos eso, lastimosamente. Y muchas veces, y dejamos de estar por la paz en casa también, ¿verdad? Pero en fin, aquí lo que hay que llamar es a una verdadera conversión. Hay que llamar a una verdadera conversión, porque aquí tampoco no es ir y cortar cabeza, como se dice, ¿verdad? Sino que, dentro de la convivencia tenemos que ser conscientes, tenemos que predicar y cada uno tiene que ponerse, como dice la frase, ¿verdad? A cada uno le va el saco o no le va el saco, y la gente, ¿verdad? A alguno, un ponazo de saco, ¿verdad? Porque exactamente, ¿verdad? Entonces, es de su medida, ese saco. Para otro, y por uso de terei, para otro misión terei. Pero para otros es agua y TV. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender estos elementos. Aquí, la tentación no es una tentación así, nomás pobrecito Jesús, mira un poco, y le dijo que tenía que tirarse allá del techo, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Mira un poco lo que le responde. Ahora vamos a ver un poco la respuesta de Jesús. Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo rendirás culto. Qué bueno que está esto. Retírate. Esta es la fuerza entonces que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para luchar contra todo mal y para luchar contra el Satán. Porque fíjense, recuerden que la palabra Satán significa eso que sale desde adentro. Que puede ser positivo o que puede ser negativo, ¿verdad? Satán.
Entonces tenemos que procurar entender, porque el Satán es el que ñande poco y ñande kutuina ñande no hina bebé. Y el Satán entonces es el que nos lleva hacia una u otra situación de vida. Y por lo tanto aquí el Satán está actuando de esta manera. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. No te vas a dejar entonces engañar por las cosas del mundo. No te vas a dejar engañar por ese poder mal utilizado. Por eso decíamos abuso. ¿De dónde viene el abuso del poder? Porque en realidad el Señor ya dijimos que te dio poder. A todos nos dio poder. A vos, papá, Dios te dio el poder. Vos tenés el poder, pero total y absoluto en tu familia, para dirigir tu familia. Pero no por eso vos tenés que hacer lo que querés y lo que a vos se te canta. Porque o vos porque sos mamá. Entonces tengo el poder de una mamá o tengo el poder sobre mis hijos. Porque muchas veces también, ¿verdad? Tenemos el poder en el aspecto del sentimiento, sentimental. Amabe cuando jajula y sube, ¿verdad? Todo el mundo le queremos a nuestra mamá. Todo el mundo. Yo por lo menos le re amo y le re quiero, ¿verdad? A pesar que ya está en el cielo, pero hasta ahora la tengo tan presente como si estuviese a mi lado todos los días, ¿verdad? Quiere decir que ya joven de ese. Es la fuerza, ¿verdad? Del amor, es la fuerza de una presencia de una madre. Pero eso también, ese poder sentimental, también puede hacer cualquier desastre con el hijo. Cualquier desastre puede hacer. Y yo les aseguro, 26 años de sacerdocio, hay, por ejemplo, algunos que son hijos, ¿verdad? De la mamita, o mendá, y después esas mamás le crean problemas a su hijo con su esposa, por ejemplo, con la nuera famosa, porque me sacó mi hijo, más o menos. Algunas veces hasta es inconsciente. Algunas veces con ñandenda ya llegue ya operar con la ñandela ña reflexionar con ñandella ñe. Yo cuando estoy diciendo estas cosas no quiero que también lo tomamos así como un yeya o lo que sea, sino que es una manera de reflexionar sobre realidades concretas de nuestra vida, realidades que nosotros vivimos en nuestras familias, ¿verdad? Algunas veces hay problemas entre suegra y nuera. ¿Por qué? Inconscientemente, algunas veces inconscientemente. Porque la mamá, véase me inventé hoy, Génesis capítulo 4, versículo 1. Yo he adquirido un hijo con la ayuda de Dios, Caná, y ese es el famoso Caín. Después entonces vienen los problemas que yo, mamá, estoy creando, ¿verdad? Con mi hijo, porque esa chica, esa nuera mía, me sacó mi amorcito, mi hijo, entonces entonces me sacó, me robó, aunque ustedes no lo crean, eso es muy cierto. Eso es en muchas familias. Yo no le estoy diciendo que en todos los lugares pase así, o sea, la realidad, pero en muchos lugares sucede eso. ¿Viste que tenemos que crecer? Y esa es una tentación, tentación, el poder que podemos tener desde un aspecto también sentimental sobre las personas. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, elementos que a mí me parecen maravillosos porque estamos hablando de la tentación como tal, o las tentaciones. Y aquí, claro, te ponen los tres elementos básicos, modelos, podemos decir como paradigma, paradigma, modelos, dice, en donde podemos ir metiendo las diversas clases de tentaciones que tenemos. Dentro de los tres famosos, las tres P, el documento, ¿verdad?, de la iglesia, sobre todo se les llamaban las tres P, poder, placer y plata. Poder, placer y plata, tres P. Y dentro de ese paradigma podemos meter, ¿verdad?, todos los demás. Así, cada uno mire un poco cuál es mi tentación, ¿verdad? Entonces, sensualidad, bueno, a placer, ¿verdad? Entonces, amondado, soy corrupto, ¿y qué? Entonces, o en poder o en plata. Y así, cualquiera de tus defectos. Entonces, o podés meter dentro de estos tres paradigmas, poder, placer o plata. Y aquí entonces nosotros encontramos justamente, según San Mateo, ¿verdad?, que leemos, estas tres P. Ahora estábamos mirando sobre el poder. Y cuando decíamos el poder, nosotros decíamos del abuso del poder. Y estábamos hablando, por ejemplo, de una mamita, ¿verdad? La ñande sigoña de ella es inagüí. Si por lo menos sin embargo, la tengo tan presente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y podemos utilizar mal también de ese poder sentimental. Y eso también, fíjense, yo suelo ver en los jóvenes, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos de inmadurez, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero algunas veces, la chica y oñemuro, te las arriero oñemuro, y por B motivo. Entonces, jugamos con el poder del sentimiento. Ah, no, porque yo te he visto que vos hablaste con fulanita. Vaya a saber quién era esa fulanita, o de trabajo, de esto, de aquello. Hablaste con esa, visto qué. Entonces comenzamos a jugar con el poder del sentimiento, por ejemplo, ¿verdad? O al revés, el hombre que mira, no, vos hablaste con tu amigo, vos hablaste esto, vos le llamaste, vos esto, vos aquello. Entonces nos encerramos. Eso es lo que a nosotros entonces nos lleva, y son las tentaciones de todos los días. Yo sé que el aspecto humano, antropológico, es muy sensible, es muy difícil. Yo estoy hablando en una forma muy general, pero eso nos pasa a nosotros, a todos nos pasa eso. También nosotros podemos ser muy celosos, algunas veces los paícuelas, ahora es celoso formal, la pea, la parroquia, la amistad, la pea que amó, va para allá por pea, va para allá por amor, va a ir para allá por pea, va a ir para allá por pecha, ¿entendiste? Entonces somos muy celosos también. Y eso es inmadurez verdaderamente, ¿verdad? Cuando nosotros no somos capaces de reflexionar y profundizar también la palabra de Dios, o no entendemos ni lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Entonces, atención, queridos hermanos. Esto es elemental, fundamental, esencial que tengamos así. Por eso que el capítulo 4 de San Mateo es para hacer todo un retiro espiritual. De toda una semana, solo sobre el capítulo 4, por ejemplo, podríamos hacer un retiro espiritual. Tenemos que animarnos. Vamos a ver si más adelante entonces hacemos esta propuesta, ¿verdad? De hacer crecer verdaderamente nuestra espiritualidad, de esforzarnos, queridos amigos. Que Paraguay y Potago, ñande mantella ya pota, umaya mañande ya eubea. A P, te cobe plajuya y potada para nuestra iglesia, ñande mantella ya pota. Pero ¿desde dónde vamos a sacar la fuerza y la energía? Y justamente desde una reflexión profunda de la palabra de Dios. Vamos a poder renovarnos desde Dios. Si no nos renovamos desde Dios, va a ser muy difícil, queridos hermanos, de salir adelante, de salir a flote. Por eso que tenemos que pedir al Señor y tenemos que esforzarnos desde Dios, ¿verdad? Para poder encontrar
ese camino, esa veta también que el Señor nos va mostrando. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a procurar entender lo que el Señor hoy nos quiere regalar, ¿verdad? Con esta reflexión maravillosa sobre las tentaciones. Vamos a mirar un poco frente a todas las limitaciones, porque estas pues son limitaciones nuestras, ¿verdad? Que San Mateo nos está mostrando aquí en este capítulo 4. Jesús, sin embargo, muestra la auténtica grandeza humana. Ahí está. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, este es el modelo y el paradigma como Jesús encarnándose en nuestra vida, como Jesús entrando en nuestra historia, ahora nos muestra este paradigma. Es decir, nos dice cómo nosotros tendríamos que actuar como cristianos. Vea la cristiano añeteteina, ¿verdad? Vea la famoso añeteteina. Hay algunos ahí la añetete, pero hay que ver, va a decir la iñan añetete. Bueno, añetete. Fíjense entonces cómo Jesús responde a las tentaciones. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es entonces el primer elemento que a nosotros se nos está presentando, el 3 y el 4. No se acuerdan del ser del hombre entero. Ahí está. No se acuerdan del ser del hombre entero. Quiere decir que esa primera tentación, queridos amigos, como hemos reflexionado, nos estaba diciendo que nosotros parcializamos al hombre. Nosotros miramos algunos elementos nomás del hombre. Y aquí, sin embargo, la respuesta de Jesús nos dice, no podemos mirar un aspecto nomás del hombre. Muchos, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Y cosas que son incluso algunos exalumnos, incluso, ¿verdad? De colegios religiosos que han pasado por colegios famosos, buenísimos, ¿verdad? Un Salesianito, un Monseñor Lasaña, un Cristo Rey, Santa Clara, las Teresas, no sé, que han pasado por grandes colegios así, que entre nosotros por lo menos son así muy renombrados y muy conocidos, ¿verdad? Pero de repente le encontraba un ateo y tigre. Bueno, pero ¿qué significa esto? Y esto justamente es la tentación nuestra. Como dijimos recién, ¿verdad? De nuestra reflexión, es por qué. Y porque no se acuerdan entonces del ser del hombre entero. Del ser del hombre entero. Y entonces acentuamos nosotros muchas veces en la formación simplemente un aspecto, una línea del hombre. Recordemos también, y por eso que yo digo siempre que es importante la filosofía, ¿verdad? La sabiduría, el amigo de la sabiduría. Y por un año de acá hay que razonar. Desde la razón nosotros después vamos a dar el paso cualitativo hacia la teología. Porque si hacemos una simple teología sin filosofía, después creemos en los mitos y nos quedamos, ¿verdad?, en simples cosas mágicas y nos quedamos en cosas entonces como el estilo Payet, ¿verdad? El estilo Payet. Mira, andas ahí religión. Religarse quiere decir justamente religarte a tu esencia, a tu existencia. Y cuando va a peñan de yara o hipotañan de jehuí, ¿verdad? Y para eso necesitas filosofía. Si vos no tenés eso, un poco hay que quemar materia gris, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué esta gente muchas veces se separa y por qué tal vez nosotros insistimos mucho? Por ejemplo, vos cuando seas grande vas a triunfar, una buena formación, aquí entonces se te educa. Entonces estamos apuntando algunas veces al homo faber, se dice, ¿verdad? Homo faber, el hombre que hace, el hombre que actúa, el hombre que produce. Y nos olvidamos, por ejemplo, del homo lúdico, el hombre que aprende a través del juego, a través de la alegría, a través de la sintonía del corazón en su familia, en su casa. Entonces nos olvidamos de jugar con nuestros hijos, de estar con ellos. O el homo religioso, el hombre, ¿verdad?, que apunta a lo trascendental. Eso sí que peor luego con los protestantes, porque ellos dicen cuando sea grande, que él decida y se bautice si quiere. Eso es lo peor que puede existir. Entonces vos con todos los aspectos y todas las dimensiones del hombre tenés que decir lo mismo. No le tenés que educar, no le tenés que dar de comer, no le tenés que nada. Entonces
O sea, estamos todos locos. O sea, no entendemos verdaderamente lo que significa verdaderamente la esencia del hombre. Bueno, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 4 de San Mateo, sobre las tentaciones. Hablábamos ahora de las respuestas que da Jesús ante una situación así concretísima, ¿verdad? La primera tentación, ante la primera tentación, ¿verdad? Que se le había presentado. Mirá lo que le piden. El tentador acercándose le dijo, el tentador, el Satán, si tú eres hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en panes. Manda a estas piedras que se conviertan en panes. Nosotros miramos, ya dijimos, ¿verdad? El hecho de convertirse en panes está simplemente apuntando a un elemento, decíamos, a un elemento de la vida del hombre, a una dimensión, añandé con dicatuila yeiko solamente con una dimensión. No se puede. Aquí o vivimos plenamente con todas las dimensiones o no vivimos con nada. ¿Entienden? O sea, vivimos con nada. Mejor, vivimos con nada. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros acentuamos solo un aspecto, es como que me acapecoin, por decir así. O cacuálame acá. Pero después tu corazón se volvió así, una piedrita. ¿Entendiste? O tu vida humana, tu sentimiento, o lo que vos quieras. Algunas veces algunos ñacapecoin, ¿por qué? Porque tiene una cabeza así grande que solo acentúa y piensa que es el homo faber, decíamos, el hombre que hace.
o el hombre ratio, el hombre que razona simplemente, ¿verdad? El hombre que piensa, el Homo sapiens, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y así cosas. Nosotros dentro de la historia de la filosofía, y digo, que estamos en el pensamiento, ¿verdad? Del proceso del hombre como tal, en el aspecto filosófico. Yo recuerdo que incluso mi tesis, cuando hice la licenciatura, cuando eso era todavía la licenciatura, antes del doctorado y todas esas cosas, ¿verdad? Interesante, que en la licenciatura yo trabajé sobre el aspecto de la antropología filosófica. Antropología filosófica. Hice con un profesor, ¿verdad? En Brasil, se mandó a poner en TV. Entonces, ¿saben qué yo hice? 100 definiciones de la filosofía sobre el hombre. 100 definiciones. Busqué 100 filósofos más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían o cómo le definían al hombre? Una riqueza espectacular. Cada filósofo, ¿verdad?, que le va definiendo al hombre de una o de otra manera, ¿verdad? Qué lindo que es. Comenzando luego por Aristóteles, ¿verdad? El hombre es una isla. El hombre es una isla. Otro, Hobbes, por ejemplo, decía, el hombre es un lobo para el otro hombre. Un lobo para el otro hombre. Después otro decía, ¿verdad? El hombre es un ser para la muerte. El hombre es un ser para la muerte. Sartre. Y así. Ambos sabes, ¿verdad? 100 definiciones. Y sobre esas definiciones iba trabajando, ¿verdad? O sea, iba buscando, iba procurando entender qué es lo que estos filósofos en el fondo querían decir. Y si uno busca lo más profundo, esto me animó mucho también para el aspecto exegético, ¿verdad? Que es muy lindo. El aspecto exegético de cada una de estas frases que te lleva al aspecto y al contexto histórico. Muchos de ellos, por ejemplo, si te dicen una frase, es porque ellos están viviendo esa realidad. Ellos están viviendo esa realidad. Por eso que también la propuesta de Dios, porque la Biblia te trae una propuesta sobre el hombre. La propuesta de Dios, de la Biblia sobre el hombre, te dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Esa es la propuesta teológica, evidentemente. Y detrás de esto está toda la vida del hombre en lo esencial y en lo fundamental. Es una riqueza maravillosa. Yo les puedo decir, les puedo asegurar, ¿verdad? En estas 100 definiciones. Tendría que buscar, no sé ni por dónde anda esta tesis. Tengo que buscar tal vez en la Universidad de San Pablo, a ver si está todavía por ahí o ya habrán tirado todo. Yo te estoy hablando en 1988. Imagínate. Bueno, pero pues yo no guardé eso, pero debe estar, no sé si tienen en los archivos. Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque si uno entra y mira qué es lo que uno va escribiendo y qué es lo que uno está proponiendo, es porque también en el fondo uno está viviendo así, o uno está viviendo esa realidad. Y eso es lo que después proyectamos en nuestra filosofía, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Por eso que el sistema preventivo y el sistema de Don Bosco para la educación es esencial y fundamental. Es el hombre integral que tiene una meta y que tiene un proyecto de vida. Va el allá hipotán, va el allá usean, sin decir ya es ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos de nuestra vida? ¿Cuál es la propuesta que nosotros estamos dando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? ¿Qué queremos de nuestra sociedad? O somos como veleta, ¿verdad? Que donde va el viento, ya hay, bebé. Entonces quiere decir que nos falta hueso, columna vertebral, que nos ponga verdaderamente en el lugar concreto hacia dónde apuntamos y qué es lo que queremos, ¿verdad? Qué lindo que es eso, ¿viste? La palabra de Dios ante estas tentaciones. Mirá que estamos en el capítulo 4 de San Mateo. Nosotros pensamos que hablar de las tentaciones son ahí, ay, pobrecito que convierta esto a la piedra en pan, etc. No, aquí te está hablando de algo mucho más profundo, ¿verdad? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros decíamos entonces que aquí, ante esta tentación, no se acuerdan del ser del hombre entero. O sea, solamente quiere vivir de lo pasajero.
Y por eso Jesús le responde, no solamente de pan vive el hombre. No, entonces nos centremos simplemente, porque esta es una tentación, que yo tengo mi platita, que yo me gano bien, que yo trabajo bien, etcétera, etcétera, y después todo lo demás, y bueno, que le coma Michi, como se dice, ¿verdad? Todas las otras dimensiones, que le coma Michi. Yo aquí estoy trabajando bien, yo aquí tengo mi platita, yo aquí entonces me enamoro de tenemos nuestro dulce hogar, a Pepe Opa. No, hay que mirar todo el aspecto, ¿verdad?, de la formación del hombre. Por eso que antes era una formación también humanística, ¿viste? Esa también es interesantísima, ¿verdad? El asunto es que muchas veces vamos incluso contra el aspecto antropológico. La educación es tan importante. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo 4 que es tan lindo y tan esencial para vivir de acuerdo a ese proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.